Hola, ¿cómo les va? Miren qué chalequito estoy luciendo. Es un súper reciclado si lo desean, pero si no, ustedes van a elegir el material que más les guste y van a hacer este hiper clásico chaleco de cuadradito, pero como siempre haciendo algo diferente, un toque diferente, tampoco gran cosa, porque este habla por sí solo, es divino, es un clásico, jamás va a pasar de moda. Creo que yo tenía 8 o 9 años y teníamos uno mi madre y uno yo, porque alguna vez mi madre tejía estos chalequitos y con el escote cuadrado que me encanta. Es un escote muy bonito y miren, este tiene un agregado aquí a los costados y el centro del granny es apenas un poco diferente. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Me gusta jugar con los puntos, me gusta jugar con los colores, como ya lo saben los que nos siguen aquí en el canal. Así que vamos a dedicarnos a hacer esta belleza que aquí ya está terminado porque en el tutorial me quedé trabajando a terminarlo. Entonces, ¿cómo terminé el cuello? Con 3 vueltas de punto bajo, la sisa con 2 vueltas de punto bajo, cada vez menos. Y el bordecito final, que le dejé unos tajitos aquí al costado, que me encanta ese detalle, con toda una vueltita alrededor de punto bajo. Esa fue la terminación, no tiene nada de complicado, es súper fácil, súper bonito, nunca pasa de moda. Para los que siguen las modas, vale la pena tejerlo, es muy bonito en el material que ustedes quieran tejerlo. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza que ya está listo y luciéndolo acá, por supuesto, para ustedes? Muy bien, ustedes ya han visto esa hermosura de chaleco y miren que tengo acá. El súper reciclado se trata de esto. Están medio pobrecitos porque los estoy usando a full, los estoy usando con muchos trabajos, por eso andan los ovillitos acá. Este es el súper reciclado que hemos hecho, el ovillo, así que los invito a que entren al canal a ver cómo hicimos estos ovillos multicolor. Ya los usamos en un montón de trabajos y siguen y siguen porque obviamente siempre tenemos un material para ir ovillando. Son esos pequeños restitos que nos quedan y lo vamos haciendo en ovillo. Así que los invito que entren, si no los vamos a dejar aquí arriba, pero entren al canal en la sección de técnicas, está como hicimos estos ovillos multicolor y aprovechamos esos restitos de lana que quedan divinos. Ya trabajamos mucho con ellos. En esta ocasión, esta preciosa prenda que es un chaleco para usar todos los días porque está buenísimo, o para lucir una tarde, para ir a tomar café con una amiga. ¿Qué le hice de fondo? El color en negro. Obviamente ustedes pueden elegir cualquier otro color, puede ser azul, puede ser marrón, puede ser verde, puede ser algún color beige. La idea es que unifiquemos tanto color, porque acá hay de todo tipo de colores. Entonces, ¿cómo lo hermanamos? Lo hermanamos con algún color que sea neutro, puede ser. El negro ya sería un clásico, muchas veces los he hermanado con negro, pero pueden elegir un azul oscuro, un verde oscuro, pueden elegir otros tonos, y quedaría divino. Bueno, yo lo hice con negro. La verdad, en un próximo trabajo lo voy a combinar con otros colores. Y este nos ayuda a hermanar y que se luzca cada uno de los colores que parecen totalmente opuestos a algunos, pero al agregar y unificar con un color solo, como el negro, por ejemplo, queda fantástico, queda divino, súper original. Entonces, aprovechamos, nos ponemos a trabajar con estos colores. La lana, bueno, yo elegí esta que es finita, y siempre la tejo doble porque es muy finita. A mí me gusta, así es un, no sé, a mí me gusta así trabajar la lana finita y tejida doble. Pero ustedes pueden elegir cualquier otra lana de un grosor medio, puede ser hilo de algodón, no necesariamente tiene que ser lana. Ahora viene la época del calorcito, aquí en la Argentina por lo menos, entonces pueden hacerlo con algún hilo de algodón y que también hemos hecho los ovillos así multicolor, pero también con hilo. Esto es lanita. Así que ustedes ya saben a reciclar, que eso, aunque no lo parezca, uno va juntando todos esos puchitos y nos podemos hacer trabajos increíbles y es dinero que está guardado o en una bolsita o en una caja y queda siempre en el rincón
No, lo vamos a hacer trabajar y vamos a crear maravillas. Entonces, comienza como un simple granny, este chaleco, pero tiene una particularidad. El centro es apenas un poquito diferente. Entonces, el centro, yo lo empiezo con negro. Ah, la aguja. La aguja tengo una número 4. Miren a quién tengo, a Olivia. Las que son de mi generación se van a acordar, van a saber quién es Olivia, la novia de Popeye, obviamente. Miren qué divina, cómo luce en nuestras agujas. Y bueno, ya saben, les gustan nuestras agujas a Instagram y aquí en la Argentina por ahora las enviamos a todo el país, pero miren qué belleza, cómo podemos recrear algo muy bonito, vestir a nuestras agujas que sean cómodas, livianitas y súper, súper originales. Miren qué belleza. Bueno, hoy vamos a lucir a Olivia. Número 4, porque tengo un grosor este, de lana mediana al tejer con 2 hebras, entonces tenemos un grosor medio. Bien, otra de las cosas, lo pueden hacer con hilo más finito si quieren o lana más finita, pero bueno, como mayormente hacemos con un grosor medio las prendas, pero ustedes van a elegir el material que quieran. No lo quieren hacer, por ejemplo, con estos ovillos que hemos reciclado muchas veces, simplemente van cambiando de algún color las hileras a algún color distinto y lo hermanan con un color neutro, que en este caso es el negro. Lo quieren hacer solamente con 2 colores, por ejemplo, un color neutro y luego otro color opuesto, entonces hacen todo el granny o el cuadrado tan clásico con 2 colores. No es necesario tener esto multicolor, pero ya saben, a mí me gusta reciclar y me gusta utilizar estos ovillos y me gusta mucho mostrarles cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos al anillito mágico. Levanto mi primer vareta, yo lo hago con 3 cadenitas y voy a tejer dentro de este anillo 12 varetas en total. Aquí tengo las 12 varetas, vamos a cerrar este anillo bien ajustado y cerramos la hilera. Nudito, corto la hebra. Ahí. Si ustedes desean no cortar la hebra, y bueno, cuando empecemos a hacer el cuadrado, el granny, las van subiendo a la hebra y no lo cortan. Eso es a elección. Voy a elegir cualquiera de estos ovillos. Puedo elegir este y este, una hebra de cada. Que esto es lo lindo que tienen estos ovillos. Podemos ir combinando tanto color. Si queremos algún color específico, simplemente cortamos, anudamos con otro color y sigue la rueda esta, que es fantástico este trabajo. Bien, este granny no empieza como el clásico, empieza un poquito diferente, nada más, como para darle un toque. Yo sé que es negro y a ustedes les va a costar un poquito verlo, pero es muy poco el trabajo en sí que les voy a mostrar, incluso se lo voy a ir indicando, pero bueno, yo les voy a mostrar. Acá está mi cadenita de inicio, pero ustedes eligen alguna de las varetas. Ahora con el color lo van a notar mejor. Y este cuadradito empieza así, miren, voy a levantar 3 cadenitas y en el mismo punto tejo otra vareta. Ahí. Cierro. Ahora, tomo la lazada, salto a la vareta que sigue y vuelvo a repetir este movimiento. Es una mota de 2 varetas que se cierran juntas. Ahí las tengo a las 2, cierro. ¿Ven? Van a quedar, son 3 en total. Una pegadita a la otra, así de simple. Y voy por la tercera, miren ahí. Y nuevamente hago 2 varetas y las cierro juntitas. ¿Ven? Ahí me van a quedar estas 3 motitas. Un arco de 3 cadenas.
salto a la próxima vareta y repito este movimiento. Bien, este es el inicio y por eso les mencionaba que inicia un poquito diferente a lo que normalmente estamos viendo cuando hacemos estos cuadrados, que son clásicos, son básicos. Pero bueno, a mí me gustó jugar un poquito con el movimiento de los puntos, ¿ven? Y quedan las tres motitas alineadas. Las separamos con un arco de 3 cadenas. Súper fácil. ¿No lo quieren hacer así? Bueno, lo pueden hacer en forma clásica, como empieza cualquier otro cuadrado. Un arco de 3 cadenas y vuelvo a repetir estas dos varetas que se cierran juntas. ¿Ven? Así hasta tener los 4 lados con estas 3 motitas. Bien, amigos, acá voy a cerrar con el último arco. Ahí busco esta primer mota y cierro con un punto deslizado. Yo voy a cortar en cada una de las hileras. Ahora quizás cortamos muy seguido porque las hileras son muy cortitas. Pero luego cuando hagamos el cuadrado cada vez más grande, entonces la vuelta de puntos, esto lo vamos a cortar ya mucho más espaciado. Entonces acá se nos van a empezar a amontonar ahora un montón de colitas, pero no pasa nada. Bien, esto empieza así, ¿ven? Entonces, ahora vuelvo al negro. Cuando vuelvo al negro, yo puedo llevar esta hebrita hacia atrás, ya la voy escondiendo. Comienzo con el cuadrado, el clásico. Entonces vamos a hacer los pancitos estos de 3 varetas, que ya lo hemos hecho tantísimas veces, en muchísimos trabajos y obviamente el que teje crochet es una de las cosas, las primeras que aprendemos, estos cuadraditos. 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas en el mismo arco. Y 3. Así va a quedar la esquina, ahí, ¿ven? 3 varetas, 3 cadenas, 3. Así todas las esquinas hasta el final del cuadrado. Una vez que terminamos con la esquinita voy a hacer una cadenita y acá en el medio vamos a hacer un pancito. Este pancito, por única vez, lo vamos a hacer de esta manera, miren. En esta mota del medio, acá, en este punto, voy a tejer una vareta. Y en este punto al lado tejo 2 juntitas. Entonces voy a completar lo que sería este pancito que es de 3 varetas. Solo en esta hilera lo vamos a hacer de esta manera. Ahí. ¿Ven? Nos va a quedar este pancito así, con una vareta y 2 juntitas. No hago las 3 juntas de este lado, pero si quieren lo pueden hacer. Hacen todas juntitas en un punto. A mí me gustó cómo quedó ahí. Lo acomodé así y acá en la esquina obviamente hago una cadenita de separación y en la esquina comienzo a formar igual que hicimos recién en la primera esquina. Entonces acá tejo las 3 varetas, las 3 cadenas y las 3 varetas. O sea que las esquinas las vamos a tejer, se me hizo un nudito nuevamente, ahí. Las esquinas las vamos a tejer siempre igual. Y 3. ¿Ven? Esquina, esquina y este pancito. Que yo lo repartí, lo hice en 2 puntos. Pero ustedes si quieren lo pueden hacer en uno solo y hacen las 3 varetas juntas. No pasa nada. Es solo el inicio. Y de todas maneras va a quedar bien. Ahí. ¿Ven? Hice el pancito que corresponde. Pero me voy a ir para atrás porque ¿saben qué? Me olvidé de hacer la cadenita. Ahí. Tengo que hacer la cadenita de separación para darle espacio. Entonces acá. Si ustedes quieren hacen las 3 varetas juntas en este punto y listo. Pero bueno, en su momento yo decidí hacerlo de esta manera.
ahí, y el pancito se forma igual. Una cadena de separación y otra vez me encuentro en la esquinita para tejer esas tres varetas, tres cadenas y tres varetas. Así hasta dar toda la vuelta. Acá di toda la vuelta, obviamente corté, hice la cadenita, punto deslizado, cortamos la hebra. Ahora, para ir combinando estos mismos colores, y como las vueltas son tan cortitas y no quiero continuar con estos dos, si tengo la opción de tener varios colores, porque si van a hacer estos ovillos van a tener muchos colores dando vuelta, puedo elegir otros colores. Entonces hago una hilera con distintos colores. Si encuentro la vueltita acá. Por ejemplo, acá puedo elegir uno de cada, y tengo verde, tengo amarillo. Por lo menos aquí en estas primeras vueltas que son muy cortitas. Cuando el cuadrado se haga mucho más grande, entonces nos va a dar tiempo a que esto solito vaya cambiando de color, porque nosotros tenemos muchos colores acá. Entonces, a medida que vamos tejiendo, va cambiando solito, y ahora lo van a ver en el cuadrado más grande. Pero como estas hileras son tan cortitas, entonces yo elijo ir combinando a gusto, voy cambiando y voy eligiendo otros colores. Bien, esta hilera, ahora sí volvemos a hacer. Las esquinas ya les mencioné, son todas iguales hasta terminar a tener la medida que necesitamos. Entonces vamos a hacer 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Bien. Y los pancitos ahora pasan a ser como cualquier otro granny. Los vamos a ubicar en el huequito que dejamos con esa cadena al aire, aquí y aquí. Entonces, cadenita al aire y acá, en este huequito, tejo el pancito que corresponde. O sea que ya esto lo hemos visto muchas veces. Cadena al aire y acá tejo en el huequito el pancito que corresponde. Y así vamos a ir sumando una hilera de color de fondo, en mi caso es el negro, una hilera con el color que quieran o estos ovillos multicolor. La idea era, bueno, reciclar, pero obviamente ustedes pueden elegir el material que quieran. Estos chalecos los hemos visto muchas veces también, ¿ven? Ahí, porque es todo un clásico. Hacemos 2 cuadrados y hacemos el chaleco, pero bueno, este tiene estos toques diferentes. Por ejemplo, el centro que entra diferente, y ahora les voy a traer la pieza más grande, porque esto se trata simplemente de repetir este movimiento que ya lo conocemos. ¿Ven? Ahí. Vamos haciendo una hilera en color, una hilera en el color negro, por ejemplo, para mí, que yo elegí este color. Entonces, una hilera de multicolor o el color que elijan, ya les dije, ustedes lo pueden hacer con un ovillo de lana de color de elección y no necesariamente tiene que ser multicolor. Bien, ya lo aclaré un montón de veces, no lo digo más. Hay veces repito, repito y repito. Bien, esto es lo que tienen que lograr. ¿Hasta cuándo? Bien, voy a dejar esto por ahí. Y me voy a traer el cuadradito que yo ya lo adelanté, obviamente. Lo tengo por acá y miren esta belleza. ¿Hasta cuándo voy a tejer? ¿O hasta dónde? Les voy a mostrar las medidas. Voy a girar así. Yo lo medí hasta el ancho de mis hombros. Unos 46, 47 centímetros aproximadamente. Entonces voy combinando una de color negro, una de multicolor y así. Ven que acá, como eran hileras muy pequeñas, yo elegía distintos colores. Pero llega un momento en que solito los ovillos empiezan a aparecer los colores que ya están en el ovillo. Entonces, los ovillos hacen su magia y miren, solito se va combinando los colores. Porque yo venía acá, por ejemplo, rosa, lila, y en un momento calzó ahí un amarillito. Y después en un momento se cambió a rosa y turquesa, ¿ven? Entonces, al ser la hilera más larga y en dar toda la vuelta, solito se van combinando los colores y es la magia de estas bellezas que valen
valen oro. Yo los amo, me encanta combinar, saben que me gustan mucho los colores, pero me gusta combinarlos, que queden bonitos, que queden vistosos. Bueno, acá hicieron su magia, miren qué belleza. Bien, la medida les decía que es el ancho de mi hombro hasta ahí, me gustó el alto, igual más allá que ustedes lo pueden hacer más largo, incluso más ancho, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué elegí yo? Voy a hacer, bueno, yo lo giro, pero es lo mismo porque es un cuadrado. Desde la esquina, porque acá viene la parte del canesú, entonces eso lo dejo aparte. Yo elegí desde la esquina, voy a contar la esquinita y 1, 2, 3, 4, 5, 6 huequitos y voy a marcar acá, porque acá es donde voy a comenzar a tejer. Del otro lado hago lo mismo. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá vuelvo a marcar. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a dar toda una vuelta para hacer esa especie de base, un poquito el aumento que yo le di, que acá les voy a contar otra cosa. Ustedes lo quieren hacer cuadradito y no agregar nada al costado, listo, no agregan nada. Pueden hacer unas vueltas más, hacen un cuadrado un poquito más grande y si les calza bien y les va bien en su cuerpito, así como está en la medida que ustedes elijan de hombros, por ejemplo, como me elegí yo, listo, lo dejan así y simplemente después hacen la parte superior, un canesú, como para cubrir la parte de adelante, la sisa la separan. Yo elegí este largo porque luego viene el canesú y quería una sisa muy ancha. Pero eso después lo van a ver ustedes. Yo les voy a indicar cómo hice el mío y cómo le agrandé y ensanché un poquito más en forma de base. Es un poco caprichosa, pero a mí me gusta como me quedan así, porque yo tengo mis caderitas más bien anchitas, entonces me gusta hacerle una especie de base a mis prendas. Pero bueno, eso va en gusto. Ustedes van a elegir. Ustedes se miran el tuto conmigo, van mirando cómo van los pasos y después eligen, obviamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir con el color negro los mismos pancitos, pero voy a venir con los pancitos, ahora se los voy a mostrar, hasta la esquina, de la esquina vengo todo por abajo, ya le estoy dando un poquito más de largo, y de la otra esquina hasta la altura que yo decidí hacer mi sisa, ¿sí? Entonces, se los explico porque lo voy a empezar a tejer y luego ustedes se van a dar cuenta que esto es súper fácil. Bien, voy a empezar acá donde dejé la marca, levanto una vareta. Una cadena de separación y ya salto directamente al hueco y seguimos tejiendo estos pancitos como lo tejemos siempre. Ahí, cadenita de separación y salto. Y así voy a ir completando como si estuviese haciendo todo alrededor del cuadrado, simplemente que lo voy a hacer por la mitad más o menos porque yo separo para las sisas. ¿Ven? Ahí. Otra cosa les voy a explicar en cuanto al canesú. Si ustedes no quieren hacer, por ejemplo, quieren hacer 2 cuadrados y nada más para el chaleco, eso ya sería otro modelo, por supuesto, pero pueden hacer un cuadrado un poquito más grande, no le hacen canesú, lo sujetan arriba a la altura de los hombros, lo cosen, dejan en la abertura de la sisa y listo. Ahí tienen un chalequito hecho con un gran y con un cuadrado multicolor divino para seguir luciendo. Pero bueno, acá estamos hablando de otro modelito. Hasta acá llego, pero es simplemente repetir. Cuando llego a la esquina, obviamente voy a repetir como todas las esquinas que veníamos tejiendo. Así, ¿ven? Empecé acá, voy a dar toda la vuelta y cuando llegue al otro lado les explico cómo sería esta parte que yo le di aumento como para que tenga cierto evase. Bien, miren amigos, di toda la vuelta y termino aquí. Y esto es lo que les mencionaba.
Si ustedes no quieren elevar, que esto viene para después, la segunda parte sería, o la tercera, simplemente hacen el cuadradito, le unen aquí la parte de los hombros y se hacen un chaleco con el cuello recto, recto. Pero bueno, este era otro modelo. Son opciones. Bien, cuando llego acá, ahora voy a trabajar solamente en este lateral. O sea, acá me van a quedar estas dos hileras y acá me detengo. Simplemente voy a trabajar aquí, que serían 3, 4 vueltitas más. Todo va a depender lo que ustedes también quieran hacer para ustedes mismos. Yo le di una formita así tipo Eva C, exageradamente les voy mostrando con la agujita, algo así que ahora lo van a ver en la otra parte del chaleco que ya está terminado. Si ustedes lo quieren hacer en forma recta, 3, 4 hileras, pero en forma recta, también lo pueden hacer. Bien, allá vamos, miren, ahora giro, porque voy a trabajar solamente en este costado. La primera hilera era solamente para darle toda una vueltita, pero ahora giro. ¿Cómo voy a hacer? Miren, levanto la vareta de orillo y acá mismo, sin hacer cadena de separación, tengo que hacer un pancito en este hueco. Entonces hago mi pancito de 3 varetas. Ahí. ¿Ven? La vareta de orillo y el pancito. Cadenita y sigo tejiendo los pancitos hasta llegar a la esquina que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Muy bien, acá llegamos a la esquina y voy a hacer así, una cadenita, dejo el pancito, porque ya no vamos a girar, no lo voy a hacer toda la vuelta, solamente estoy ensanchando el lateral. Y lo termino con una vareta pinchada bien en el orillo, aparte del pancito de 3 varetas. Ahí, ¿ven? Es como que va a quedar un pancito de 4, pero es para darle cuerpo a esta parte de aquí. Volvemos, entonces giro, porque lo quiero un poquito más ancho. 1, 2, 3 y una cadenita. Salto acá y vuelvo de la misma manera, haciendo estos pancitos. ¿Ven? Así. Repito la misma hilera. Y luego la otra sí vamos a ir achicando, pero en esta repito todo hasta el final. Listo. Terminé esta parte ahora. Yo lo quiero hacer, como se lo mencioné 1,5 millones de veces en Evacé, entonces acá va a empezar finito, 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 o sea, todo punto bajo, y luego empieza a ensancharse un poquito más porque va a ser la altura de los pancitos. Otra vez repito lo mismo, no quieren hacer esa forma, le hacen una hilera más si es necesario de pancitos, y esto les va a quedar así al costado, ¿ven? Yo lo quería ensanchar un poquito más, pero era la forma que yo le quise dar. Entonces, les cuento cómo vamos a hacer. Voy a contar desde la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios y marco, porque aquí en estos 8 espacios van a venir los pancitos estos, los comunes. En este van a venir de media vareta y el resto que me queda, que son 3 huequitos, todo en punto bajo. Pero como yo ahora lo tengo que girar, por eso lo marqué. Lo giro. Eso para las personas que yo sé que hay muchas de ustedes que les gusta esta forma de, así como en Evacé. Bueno, entonces va dedicado. Ahora, el que lo quiere hacer recto, que les gusta más, lo hacen recto, no hay ningún problema. Entonces, les mencionaba 1, 2, 3 huequitos, todo en punto bajo, miren. Levanto una cadenita y empiezo a tejer puntos bajos, donde está la cadenita también. Y en cada una de estas varetas, entonces, ¿qué estoy logrando con este movimiento? Que aquí me va a quedar eh, menos ancho, por supuesto. Y para hacia el lado de la cadera va a quedar un poquito más ancho. Ahí voy respetando estos espacios
aquí y llegué a este punto. Último punto, bajo. ¿Ven? Tracé este huequito, este huequito, este huequito y el pancito. O sea que son los 3 pancitos y esto de aquí de la orilla. Acá viene un pancito, pero de medias varetas, porque vamos a ir elevando. Entonces hago una cadenita y hago el pancito, pero miren, con 3 medias varetas. Elevé un poquito. Una cadenita al aire y acá donde dejé la marca vienen los pancitos comunes, los que veníamos haciendo. Entonces así logramos este movimiento que va a tener el lateral de este chalequito. Esto también lo pueden hacer con color blanco de fondo, quedaría muy bonito. Ahí, ¿ven? Entonces se va elevando. Miren el movimiento que hace, ¿ven? Ahí, de más angosto a más ancho. Y acá simplemente repetimos hasta el final como lo veníamos tejiendo. Nos quedaría solamente una hilera más, que ya se las muestro cuando llegue al final. Ahí llegué hasta el final y ahora me quedaría hacer una hilera más que la vamos a hacer más cortita. Entonces vamos a acompañar este movimiento que empieza finito, pero esta es la última, se los prometo. Se lo prometo. Miren el efecto que va quedando, ¿ven? Si lo miramos así, recto, acá queda más finito, acá un poquito más ancho. Bien. Entonces, acá voy a hacer solamente 6 pancitos. Levanto mi varetita de orillo, la cadenita de separación y tejo 6 pancitos. Bien, miren amigos, los 6 pancitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, cadenita, acá viene el pancito de medias varetas, como hicimos en la hilera anterior. Va a ir bajando. En la hilera anterior iba subiendo. Una cadenita y acá voy a hacer así. Un punto bajo, una cadenita hice, un punto bajo. En donde estarían las medias varetas de la hilera anterior, que tenemos 3, dejo un punto bajo y en estas dos que me quedan, 2 puntitos deslizados. Cadenita para nudo y acá se termina la cosa. Miren, estiro. ¿Ven? Todavía me falta todo esto, pero yo lo quiero hacer llegar hasta ahí porque le estoy dando este movimiento. Miren. ¿Ven? Voy a sacar este ganchito. Luego, cuando lo vamos a coser con la otra parte, esto todo se va a emparejar. Esta hebra obviamente hay que llevarla y esconderla por dentro y nos va a quedar con esta formita. Pero ya lo saben, si ustedes quieren, si no, lo hacen recto, se termina la cosa. No quieren hacerle un lateral, lo hacen al cuadrado directamente, también se termina la cosa. Esto mismo que hicimos aquí, bueno, ahora hay que hacerlo de este lado. Ida y vuelta, ida y vuelta. En total son 4 hileritas más que nos faltarían, porque ya hicimos la primera cuando dimos toda la vuelta a mitad del chaleco. ¿Vieron? Acá empezaba. Bueno, acá empiezo y hago el mismo movimiento que hicimos recién. Me queda terminar esto y ya les muestro cómo hacemos la parte de arriba. Yo ya terminé los 2 laterales. Acá hay uno. Aquí tenemos el otro. Y ahora voy a hacer la parte del canesú. ¿Qué otra cosa tiene de particular mi chaleco? Para variar. Yo le hice la sisa bien larga, bien alta, no sé, larga. La hice larga, bien larga. Y ahora lo van a ver. Yo le voy a traer la otra parte, que la otra parte sería la espalda de mi chaleco. Esta va a ser la delantera. Entonces, a esta delantera lo único que le voy a tejer, como yo ya tengo acá mi hilerita en negro, los 2 breteles, porque quiero que quede más escotada. Va a ser un escote cuadrado. Quiero que quede más escotada que la espalda. Pero ¿qué es lo que quiero que noten? Que acá yo ya tengo unos cuantos centímetros. Voy a traer mis centímetros. Acá tengo unos cuantos centímetros. Miren, tengo 16 centímetros. Pero a su vez,
le voy a sumar lo de los breteles. Por eso les mencionaba, y ahora lo van a ver en la parte de la espalda, que ya lo tengo terminada, que mi sisa va a ser bien larga, pero porque yo lo decidí así, ustedes la quieren hacer más cortita, esto que hicimos acá lo van a hacer más arriba. Entonces, voy a traer mi otra mitad, ven, acá ya está, esto que hicimos recién, y esta es la parte del canesú. Estos son mis breteles. Esta es mi espalda, entonces, yo a la espalda le hice una bajadita, ahí un poco, no la quise hacer, la pueden hacer directamente todo en pancitos, el mismo ancho que tenemos del cuadrado, y la hacen entera. A mí me gustó así caladito. Y la delantera voy a repetir exactamente, pero simplemente voy a hacer los breteles porque me va a quedar nada más que la hilera en negro que hicimos último en el cuadrado. Y luego todo esto va a ser calado. O sea que yo voy a tejer solamente los dos bretelitos que yo elegí. Y acá está, obviamente todo esto hay que emparejar, ¿no? Después con un puntito de orden. Es lo que les quería mostrar de mi sisa. Miren cuánto mide mi sisa, 32 centímetros. Por lo general miden entre, depende del tallo obviamente, pero entre 20 y 24. A mí me gustó hacerle bien abierta la sisa, más allá que luego va a tener un punto de borde, pero bueno, lo quise hacer así. Es bastante caprichoso por ser algo tan simple, porque esto lo hacemos en un periquete, ¿eh? Bien, acá lo tengo, está del lado del revés porque estoy viendo las varetitas del revés. Manía de tejedora. Ahí va el derecho. Entonces, ustedes para la espalda la pueden hacer o la pieza entera con pancitos. Simplemente van a ir tejiendo pancitos como lo hicimos aquí, pero al derecho y al revés, una y una hilera y listo. Quieren hacerle una bajadita para la espalda, la hacen. Yo la hice de, miren, 1, 2, 3, 4, 5 hileras. En total hice, sin contar esta que es la del cuadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hileras para los breteles y que calce justo en mi hombro. El ancho también, ustedes van a elegir, lo quieren hacer más angosto, lo quieren hacer recto en la espalda, lo hacen recto, jueguen, pruébense la prenda, están haciéndose una prenda a medida, van sacando sus medidas, se los van probando, por eso son prendas únicas, porque todas tenemos el cuerpo diferente, entonces lo hacemos a gusto nuestro y a la medida nuestra. Entonces tienen un montón de opciones, pueden hacerlo recto, pueden hacerlo así en evasé, pueden hacerlo más largo, le pueden agregar flecos, ustedes jueguen. Entonces, como esta va a ser mi espaldita, a la delantera directamente voy a tejer hasta aquí, esto voy a tejer ahí, lo voy a marcar con mi agujita, hasta ahí. Solamente voy a agregar un bretel de la misma altura, el mismo ancho, pero sin agregar puntos aquí porque la delantera la quiero un poquito más baja, nada más. Esta fue mi elección, me voy a quedar a tejer los breteles y ya se los muestro. Miren amigos, así me va a quedar mi escote. Obviamente falta el borde, pero miren, acá tengo la delantera, ven que yo les mencionaba solamente tejí los bretelitos y esta es la espalda que acá es más corto. No lo quiero poner encima porque como el seto negro no lo ven mucho. ¿Qué nos quedaría para hacer? Coser los hombros. Lo voy a traer de vuelta el muchacho este. Yo dejé una hebrita ahí larga. Cosemos aquí y cosemos aquí los laterales. Una vez que está todo cosido, porque es lo que me voy a quedar haciendo, que es lo que ustedes vieron en las fotos y en la presentación, es darle toda una vuelta. Ustedes pueden elegir punto bajo, vareta y punto bajo, punto cangrejo, todo lo que hagan aquí en el cuello lo replican en la parte de la sisa. Y les recuerdo otra vez, si ustedes no quieren una sisa tan larga, entonces este trabajito que hicimos acá lo van a extender a unos 20-25 centímetros si quieren. Pero es nada más que esto, coser en los laterales, en los hombros y darle toda una vueltita de punto bajo, vareta,
punto cangrejo, el puntito que ustedes elijan para hacerle una terminación. Me voy a quedar haciendo todo este trabajo porque es muy fácil, ya lo hemos hecho muchas veces y bueno, ya lo han visto en la presentación, es una prenda hiper fácil de hacer rápido, porque son cuadrados, pueden hacer los cuadrados un día, luego se terminan las sisas, es un trabajo simple, es un trabajo que lo pueden hacer los principiantes y disfrutar, por supuesto, con el material que quieran, puede ser hilo, puede ser lana y los colores que ustedes quieran. Espero que lo disfruten, disfruten de su trabajo. Recuerden que esto es artesanía, esto es artesanal, no estamos en una fábrica, esto no tiene que ser exacto, perfecto, bueno, tiene que ser bonito, que nos guste y trabajar con nuestra agujita, disfrutar de los tejidos y disfrutar sobre todo de un tejido artesanal, que no es lo mismo que ir a un negocio y comprar algo o que imita el crochet o que es una tela, porque son cosas diferentes. Valoren su trabajo, valoren lo que hacen, disfruten y luego lo lucen. Un besito, nos vemos en otro tutorial. Me voy a quedar trabajando aquí, por supuesto. Muchísimas gracias. Chao.